Hola, muy buenas tardes a todos. A continuación, nos complace presentar al maestro en ciencias, Fernando Cortés Fossati, de la Universidad de Rey Juan. El maestro Cortés Fossati es biólogo nacido en Cádiz, especializado de la zoología, conservación de la biodiversidad y de la comunicación científica. Realizó dos licenciaturas en ciencias ambientales y oceanografía, y años después, perdón, ¿me escuchan? Vamos a dar unos minutos más para que llegue nuestro presentador. Nos complacencias, Fernando Cortés Fossati, de la Universidad de Cádiz, perdón, de la Universidad de Rey Juan. El maestro Cortés Fossati es biólogo nacido en Cádiz y es especializado en la zoología, conservación de la biodiversidad y de la comunicación científica. Realizó dos licenciaturas en ciencias ambientales y oceanografía, y años después se tituló en la maestría en conservación y gestión ambiental. Ha participado en más de 30 eventos, así como actualmente realiza divulgación científica online en YouTube. El día de hoy viene a presentarnos la conferencia magistral titulada El enigmático mundo de los artrópodos, descifrando la biología en el antropoceno entre hormigas, escarabajos tóxicos, arañas y otras sorprendentes criaturas. Démosle una cordial bienvenida al maestro Cortés Fossati. Es un placer tenerlo con nosotros. Adelante con la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas por allí, por México. Aquí ya buenas tardes, noches. Lo primero de todo, muchísimas gracias por haberme invitado a realizar esta presentación de ponencia magistral el día de hoy, martes. La verdad es que me siento muy halagado de que hayáis contactado conmigo para hacerla y yo encantadísimo pues voy a hablar acerca de la importancia que tienen los artrópodos en el mundo, en el planeta en que vivimos, para que funcione tal como conocemos al mundo actual, ahora mismo. Y ahora mismo también incluye el momento tan crucial que estamos pasando con el cambio global, no solo el cambio climático. Entonces, estamos enfrentando nuevos problemas, nuevos desafíos en la conservación de estos animales. Entonces, vamos a empezar una presentación acerca de ello, en la que voy a hablar de esta importancia y posteriormente voy a hablar de aquellas líneas en las que actualmente estamos nosotros trabajando, que son diversas. Un segundo, por favor. Y decidme si todo sale correcto y se ve la presentación. Vale, ahora mismo estáis viendo la presentación con todos los botoncitos o solo la imagen. Si alguien puede decirme. Sí, ahorita podemos ver la presentación junto con todas las funciones de PowerPoint.
Vale. Un segundo, por favor. A ver si consigo. Ahora solo se ve la presentación, ¿verdad? Sí, ahora sí podemos ver solo la presentación. Adelante, por favor. Perfecto. Pues nada, como he estado ya adelantando, vamos a hablar del enigmático mundo de los artrópodos, y esto es debido a que, a pesar de que hay muchísima información y muchísima producción científica acerca de este grupo, de este filo de animales, todavía desconocemos muchísimo acerca de la gran diversidad de artrópodos que constituyen un grupo de más de 1 millón de especies, casi 1,5 millones de especies, y actualmente en el Antropoceno, en esta etapa de la historia en la que el ser humano está teniendo un desarrollo crucial en los ecosistemas en un término, en muchos casos, de transformación agresiva, y vamos a ver cómo vamos nosotros como científicos a trabajar en ello y qué líneas, como dije antes, estamos trabajando nosotros concretamente. Vamos a empezar con algo muy breve y muy básico, que es decir qué es un artrópodo. Bueno, pues los artrópodos son un grupo de animales ecdysozoos. Eso significa que estamos hablando de un grupo de animales que, como su nombre indica, realizan la ecdisis, es decir, el proceso por el cual mudan desde que son larvas o animales inmaduros hasta llegar a su etapa adulta. Todo ello lo realizan mediante mudas y ese proceso pues es la ecdisis. De ahí es donde vienen los ecdysozoos, es decir, ese grupo que engloba a todos aquellos animales que tienen que realizar estas metamorfosis para llegar a su etapa adulta. El primer artrópodo apareció hace aproximadamente unos 550 millones de años en el Cámbrico. Estamos hablando de un grupo bastante antiguo y que, por tanto, con todo ese bagaje, con todo ese tiempo que llevan en la Tierra, les ha dado tiempo a diversificarse muchísimo y a que haya especies prácticamente en todos los nichos ecológicos que existen en el mundo. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace un artrópodo artrópodo? Porque los ecdysozoos es un grupo más grande que engloba a los artrópodos. ¿Son las alas? No. Aunque fueron los primeros animales en volar en la historia del planeta, no son las alas lo que hace a los artrópodos artrópodos. ¿Por qué? Pues porque las arañas, por ejemplo, son artrópodos y no tienen alas. Las alas son exclusivas de los insectos, que son un tipo de artrópodo. ¿Son tal vez las antenas? No, aunque también fueron los primeros en tenerla. El ancestro común de todos los artrópodos ya tenía antenas. Pero, sin embargo, los escorpiones, que también son arácnidos, no tienen antenas. Con lo cual, ¿qué es lo que hace común a los artrópodos? ¿Qué característica podemos decir que tienen todos los artrópodos? ¿Son los ojos? No, aunque también fueron los primeros en tener ojos compuestos. Los trilobites ya lo presentaban. Pues no, no son los ojos, son las patas articuladas. Son los primeros animales en presentar un exoesqueleto duro, conllevando ello a la aparición de patas articuladas. Hace unos 600 millones de años los ecdysozoos habían desarrollado una cutícula más o menos dura que se fue perfeccionando con el devenir de la evolución. Pensad que al principio, cuando el planeta empezó a tener una explosión de vida y aparecer los grupos que hoy conocemos, los que han sobrevivido, no existía la mayor parte de cosas que hoy vemos como normales, como lo que puede ser un ojo, o puede ser un exoesqueleto, un esqueleto interno. Todo esto fue apareciendo a lo largo de la evolución. Esto es un insecto, pero el grupo de los artrópodos abarca una extensa diversidad. Por ejemplo, aquí vemos a una mantis, ¿no? Un famoso integrante de este grupo. Pero, como decía antes, los artrópodos son mucho más que los insectos, aunque sea el grupo más grande dentro de los artrópodos. Ocupa todos los continentes, ecosistemas y nichos ecológicos, y que realmente, en cuanto a animales, este planeta es un planeta artrópodo, es un planeta que dominan por completo los artrópodos. Y si un extraterrestre que viniera en una nave espacial y nos viera desde el espacio, desde un modo de vista no antropocéntrico, como nosotros tendemos a hacer, pues vería que la gran mayor
la mayor parte, la gran mayoría de la biomasa del planeta en animales, sin contar a otros reinos como los de las plantas, por ejemplo, lo que viene siendo animales, pues sería la mayor parte, vamos, por no decir casi todo, serían artrópodos. Aquí vemos una filogenia de los artrópodos que se ha hecho muy recientemente, en 2019, por Giri Bert y Ed Gecom, que son dos científicos muy, muy buenos. Actualmente están teniendo una producción científica impresionante. Y aunque penséis que es un árbol filogenético complejo, está muy, muy, muy básico. Está muy resumido. Aquí se ven los grandes grupos de artrópodos y sus relaciones filogenéticas. Y podemos ver que todos ellos surgieron, vemos ahí el nodo basal de todos los artrópodos, tiene lo que estuvimos hablando antes, pues aproximadamente unos 550 millones de años. Y dentro de los artrópodos podemos encontrar grupos tan famosos como los insectos, pero también los pinogónidos, que serían las arañas de mar, los sifosuros, que tendrían los cangrejos cacerola, los opiliones, los riciuleidos, los palpígrados, los ácaros, los solífugos, los pseudoescorpiones, los escorpiones, las arañas, los milpigios, los telifónidos, los pilópodos, los ínfilos, los paurópodos, los diplópodos. Cada color establece un grupo, un gran grupo. Primero serían Diríamos a los que son el color rojo, que el color rojo incluye a linajes como el de los pisnogónidos, a los sifosuros, que son los cangrejos cacerola, mal llamados cangrejos, a las arañas o a los escorpiones quelíceros en la boca para procesar el alimento. Y luego ya abajo vemos a otro gran grupo monofilético que empieza con el color verde, que serían los miriápodos, como por ejemplo los ciempiés, y luego abajo tenemos el color turquesa, el color azul, azul oscuro, el violeta y el violeta claro, pero también el ocre, y digo también el ocre, porque todos estos forman un grupo monofilético de reciente aceptación, que ahora sabemos por estudios filogenéticos que es monofilético, que son los pancrustáceos. Que antiguamente los crustáceos, la definición clásica de crustáceo, no es correcta, no es válida. Crustáceo ahora mismo es un grupo inválido. ¿Por qué? Porque es parafilético, no incluye a todos los descendientes del ancestro, dejando fuera a los hexápodos, que incluye a los proturos, a los colémbolos, a los dipluros y a los insectos. Entonces, los crustáceos, como veis, son diferentes linajes de todos esos colorcitos, turquesa, azul, azul, hasta el añil, hasta el violeta claro, eran los antiguos crustáceos y ahora sabemos que llamar crustáceo a eso es inválido porque deja fuera a el color ocre, que son los hexápodos. Todos esos conforman un grupo monofilético que son los pancrustáceos, y si unimos el grupo pancrustáceos a los miriápodos tendríamos a los mandibulados, que a diferencia de los quelicerados procesan la comida con mandíbulas, y eso también es un grupo monofilético y hermano a los quelicerados. Y aquí vemos números, que se ve mucho más claro que en un árbol filogenético. Si todos los animales del mundo fueran una tarta, más o menos estamos hablando de 1.500.000 especies, 1,5 millones de especies, como dijimos antes. Los cordados, si nosotros quisiéramos comer mucha tarta, no podríamos jugarnos la carta de los cordados, porque si quisiéramos comer tarta eligiendo cordados, pues nos comeríamos una pequeña porción de aproximadamente 60.000 especies. Y pensaréis que es mucho, porque dentro está mi perro, tu gato, el león que vimos en el documental, el lagarto, nosotros mismos, la vaca lechera, la oveja de la granja, delfines, todos aquellos animales que, digamos, el ciudadano medio conoce perfectamente. Os dais cuenta que tenemos aquí un problema de antropocentrismo en el cual siempre hablamos de los mismos animales, porque están más cerca a nosotros. Pero, sin embargo, nos damos cuenta de que aproximadamente 1.400.000 especies de las existentes son
cordados. Perdón, no son cordados, son artrópodos. Con lo cual estamos diciendo que la gran mayoría de animales que viven en el mundo no tienen nada que ver con nosotros, por lo menos en relaciones filogenéticas cercanas, ¿vale? Aparte de que seamos animales todos. Ahora está la cosa. Alguien puede decir, bueno, habrá muchos animales que no sean cordados, que sean invertebrados, pero bueno, como son pequeños, pues en peso, en masa, realmente no serán tantos. Si pesamos a todos los elefantes del mundo, sumados a todas las vacas del mundo y a todos los delfines del mundo y a todos los humanos del mundo y a todos los mamíferos del mundo, que al final es lo que normalmente recordamos cuando decimos un animal, lo primero que se te viene a la cabeza es un mamífero, porque somos antropocentristas y nos gusta mirarnos a nosotros mismos. Si nosotros pensamos que todo eso pesa más que el resto de animales artrópodos, que es prácticamente la gran mayoría, por no decir 100%, también nos equivoquemos. Esta es la gran diversidad que existe en el mundo de los artrópodos. Esto es muy poco. Entonces, algunas imágenes que representan toda esa diversidad. Pues tenemos desde tarántulas, pasando por mantis, tenemos escarabajos, carnívoros, herbívoros, carroñeros, de todo. Tenemos escorpiones, tenemos cangrejos, tenemos todo lo que es el marisco, que tiene mucha importancia comercial, son artrópodos, o casi todo. Luego tenemos aquí mariposas, que son los lepidópteros, tenemos grillos, tenemos milpies, ciempiés, termitas, cucarachas, tenemos los vinagrillos, tenemos los cangrejos cacerola, tenemos colémbolos, que no son insectos, pero sí son hexápodos, tenemos a los trilobites extintos, tenemos a los balanos, que aunque tienen esta forma tan extraña, son artrópodos, los percebes, por ejemplo, y hay una gran diversidad. De hecho, como digo, aquí tenemos resumido, muy resumido, todo aquello que hacen los artrópodos, porque si casi nos preguntamos cualquier cosa y decimos, bueno, ¿lo hay de esto? Pues lo hay. De artrópodos lo hay. ¿Los hay acuáticos? Sí. Bentónicos, sí. Sésiles también, de vida libre los hay, tóxicos, con aguijón, fitófagos, depredadores, voladores, que bucean, que han perdido las alas a través de la evolución, solitarios, sociales, eusociales, flexibles como las cucarachas, que son muy flexibles y pueden realizar proezas con su anatomía increíble, más rígidos, que sean parásitos, que sean parasitados, simbióticos, nocturnos, diurnos, que tengan decenas de patas, que solo tengan 6 patas, grandes, enormes, pequeños, diminutos, de consumo humano, que tengan cuidado parental. Hay especies de cucarachas, de nuevo, ahora que se me viene a la mente, que cuidan de la prole, son ovivíparas, paren a las crías y las amamantan con una especie de leche que tienen, muy nutritiva, y eso permite un mejor desarrollo de las crías, ovovivíparos, ovíparos, saprosílicos, que resisten temperaturas gélidas, de hecho, algunos que resisten casi la congelación, desérticos, rápidos, lentos, aposemáticos, críticos, marinos de agua dulce, o sea, hay de todo. Los artrópodos prácticamente dominan todos los ecosistemas, como estábamos hablando. Si alguien todavía con toda esta diversidad cree que los artrópodos, si nosotros pesáramos a los artrópodos, vamos, es que no serían nada comparado con los humanos, pues nos equivocamos con los humanos, con los mamíferos. 50 millones de toneladas solo son la masa de las termitas del mundo, es decir, un sexto de la masa de la población humana, es decir, lo que viene siendo un continente más o menos. Es decir, pensar la barbaridad que estamos diciendo. Es decir, la masa de las termitas del mundo pesa lo mismo que aproximadamente la población mundial de Europa, una cosa así. Es impresionante. Las arañas, por ejemplo, para que veáis la importancia y para que veáis que los mamíferos, lo que siempre pensamos porque somos nosotros mamíferos, no son nada, son solo una mota de polvo, a pesar de que a nuestro ojo parezca que ocupan mucho. Las arañas consumen 400, 800 millones de toneladas de insectos al año, lo que significa que comen más carne y pescado que toda la humanidad junta consume en un año. Es decir, hace un control y una regulación de poblaciones de insectos que podrían convertirse en plagas si las arañas no existieran tan grande,
es que nos podemos dar cuenta de que si no existieran arañas, pues probablemente la vida tal como la conocemos no existiría. Para alguien que todavía no se haya convencido de que, los artrópodos son la gran mayoría en número, pero también la gran mayoría de biomasa de animales del mundo. El krill solo, ese que se comen los cetáceos, es el grupo animal más numeroso, el más numeroso, es decir, hay más krill en el mundo en individuos que humanos, por ejemplo, y de muchos otros grupos, es decir, hay mucho más krill que cualquier grupo que nos podamos imaginar, de animales, sean insectos, sean artrópodos en general, o sean mamíferos, reptiles o lo que sea. Es el grupo animal más numeroso, pero es que además no solo son más numerosos en individuos, sino que son el más pesado. Si sumáramos todos los individuos, tendríamos 400 millones de toneladas de krill, que sería más masa que todos los humanos del mundo juntos pesados en una balanza. Estamos hablando de un peso brutal. Estamos diciendo que los artrópodos dominan los ecosistemas porque están en todos los sitios, no los dominan porque estén arriba y sean los depredadores top, sino que están abajo en la base de las redes tróficas, ahora lo veremos. No solo son esenciales en las redes tróficas, tienen una importancia increíble en ellas, sino que son los más numerosos y los que tienen más biomasa. Esto nos está haciendo ver una cosa clara, en lo que estábamos hablando desde el principio. Sin artrópodos no podríamos vivir, son indispensables. La vida actual, como la conocemos, se antoja imposible con estos datos que estamos viendo. Sin artrópodos es que no se podría vivir o no se podría ver la vida tal como nosotros la estamos viendo ahora. Sin embargo, a pesar de que son esenciales, sufren graves impactos. Sufren gravísimos impactos que está haciendo que los artrópodos se vean muy afectados por el cambio global que el ser humano está provocando en los ecosistemas del mundo y en el mundo en general, en el planeta Tierra. Ya decía, desde los años 80 ya estaban diciendo que había que tener un ojo bien puesto en los artrópodos, pero recientemente Chakrabarti Siddhara, en 2016, en uno de los libros que han sacado, decía que los artrópodos constituyen más del 90% del reino animal, como hemos estado viendo, y ellos dicen tajantemente que están estrechamente vinculados a la supervivencia y al funcionamiento global. Es decir, son el eje, el motor animal que hace que el mundo funcione. Sin contar, claro, las plantas, sin contar los microorganismos, dentro del reino animal, si alguien tuviera que aportar un engranaje al mundo, eso serían los artrópodos, claramente. Están siendo, sin embargo, muy afectados, porque el ser humano está provocando unos impactos en el planeta muy graves. Por ejemplo, los cambios de uso de suelo. Los cambios de uso de suelo es uno de los grandes problemas que están sufriendo casi todos los seres vivos del mundo, pues consistente en edificar una zona, que una zona tuviera una naturaleza y se la cambiamos para sacarle provecho de otra forma, o convertimos una zona en cultivo y luego esa zona de cultivo se abandona y no se usa ese suelo porque se queda baldío. Porque también creamos infraestructuras diversas, en fin, muchos problemas ligados a los cambios de uso de suelo. Los pesticidas, otro gran problema, los pesticidas o el uso de químicos en general, incluso los vertidos que se realizan desde las industrias o aquellos flujos de vertidos que no están bien tratados, por ejemplo, son grandes problemas. Las especies invasoras también son un gravísimo problema para todos los animales en general o para todas las especies vivientes en general, pero para los artrópodos son problemas muy grandes. Tened en cuenta que muchos de ellos no tienen una movilidad muy grande, muchos de ellos vuelan, pero otros no. Entonces, son problemas que en ellos se multiplican, por decirlo así, en importancia. También la fragmentación de los hábitats, que no lo he dicho. Ahí a la derecha vemos una foto de lo que podría ser un polígono industrial cualquiera, una zona de extrarradio de una ciudad donde están las industrias haciendo sus actividades. Y vemos cómo colinda con la ciudad, hay aparcamientos, hay zonas en las que, como se han
abandonados esos campos, pues la gente los usa para abandonar escombros o basura. Se han construido varias carreteras que han cortado el terreno en 25.000 parches pequeños. En fin, esto se podría ver en cualquier ciudad prácticamente hoy en día, porque muchas de ellas crecen a una velocidad alarmante y de forma desmesurada. La paradoja de ello es que, a pesar de que los artrópodos son indispensables, están siendo impactados, y a pesar de ello, lo que también ocurre es que son muy desconocidos todavía. Es decir, a pesar de toda la producción científica, que es lo que estamos diciendo antes, a pesar de ello, todavía hay muchas lagunas en el conocimiento de los artrópodos que nos están impidiendo hacer bien una cosa que es esencial hoy en día, que es la conservación de las especies y de los ecosistemas. Generación de nuevo conocimiento. Esto es esencial en general en la ciencia, para los artrópodos muchísimo. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que los artrópodos, como están muy estudiados, ya se conoce mucho de ellos, y no es verdad. Se conoce mucho de ellos porque en número, como hemos visto, hay muchísimas especies, por lo tanto, hay muchísima más información que generar de este grupo que de otros, evidentemente. Pero se desconocen muchísimas cosas importantes, muchísimos procesos que dependen de los artrópodos, muchísimos ciclos biológicos de los artrópodos tampoco se conocen bien, porque hay muchas especies que tienen unos ciclos muy complejos o viven en lugares muy inaccesibles y no los conocemos bien. Entonces, un gran número de taxones sufre un alto grado de desconocimiento, impide la toma de medidas correctas para la protección. Tened en cuenta que nosotros somos científicos, pero al final esto las decisiones las toman los políticos. Entonces, nosotros tenemos un deber muy importante, que es generar información que permita que luego se tomen buenas decisiones, aunque eso ya no dependa de nosotros, porque eso ya es política. Pero nosotros tenemos que hacer bien nuestro papel, que es desarrollar nueva información sobre aquello que no sabemos. Es crucial la nueva generación de conocimiento, porque tenemos que cubrir esos vacíos de información que pueden encontrarse en multitud de frentes, como hemos dicho, en el comportamiento de un artrópodo, en la ecología, en el ciclo vital, etcétera. Algunos ejemplos ilustrativos, y esto no lo digo yo, lo dicen muchísimos autores, muchísimos científicos en diferentes grupos, insectos saprosílicos, los insectos de la madera muerta, que comen madera muerta y producen unas cantidades muy importantes de regeneración, de reciclaje de diversos componentes que tiene la madera y que se vuelven a poner disponibles para otros seres vivos gracias a que los insectos saprosílicos, los insectos que se alimentan de madera muerta, pues se lo comen, y eso hace que vuelvan a estar disponibles, por ejemplo, pues para las plantas o para que el suelo sea más rico en nutrientes, o etcétera. Los meloidos son un grupo de escarabajos también que tiene un desarrollo muy complicado y que debido a ello pues hay mucha información que no se conoce bien de ellos. Los anostráceos, pues también hay muchas especies que dependen de las lluvias, y esto significa que viven a lo mejor, pongamos un ejemplo, en un charco de agua que se forma solo 3 meses en el año en todo su ciclo. ¿Por qué? Porque tiene huevos que se pueden secar, se quedan ahí secos en la tierra, esperan a que llegue la época de lluvia, llueve, vuelven a hidratarse, nacen, desarrollan su ciclo y ponen la puesta pues, para la vez siguiente que haya agua. Es muy difícil estudiarlos, más difícil es conservarlos. Aquí pongo un ejemplo de García de Lomas y otros autores que, bueno, cerca de donde yo estudiaba hace muchos años, descubrieron una especie de anostráceo, que es un crustáceo, ¿vale? Que solo se había encontrado en un pequeño charco en todo el planeta, ¿vale? Se describió la especie solo porque se encontró en ese punto en todo el planeta. Imaginaos lo que es un pequeño charco. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que en esa zona pues, hubo un desarrollo urbanístico grandísimo, y antes de que la especie pudiera ser estudiada o catalogada, es que la construyeron encima.
Se construyeron encima nuevos edificios, carreteras y se perdió. Tal como se descubrió, se perdió. Gracias a una suerte muy casual, muchísimos años después se encontraron huevos desecados de esa especie en una zona colindante. Bueno, podemos saber que la especie se ha salvado de casualidad, pero ya podéis comprender lo difícil que es a veces lo que es conjugar la protección de las especies con el desarrollo de las ciudades y más cuando hay veces, como en este caso, que no se estaba poniendo mucho empeño porque interesaba pues, construir las casas y así que era mejor no escuchar a los científicos, ¿no? Bueno, pues con los terapósidos también pasa, que son las tarántulas, los bútidos, que son los escorpiones aquí en la península ibérica. En un principio, hace muchos años, solo teníamos una especie, que era el alacrán Butus occitanus, pero se ha visto que no era una especie. Se han hecho técnicas de ADN y se ha visto que era un complejo de especies críptica y que bajo una especie que creíamos que era una especie, porque morfológicamente se parecía mucho, luego haciendo la prueba de biología molecular no era una especie, eran 4. Entonces, claro, si tú sabes que hay 4 especies, pues la vas a conservar mejor, pero si nadie lo estudia y se creen que solo hay una, tú solo vas a proteger a una pensando que solo existe una. No sé si me explico. Es complicado cuando tú tienes que tomar medidas y venderlo a política o a conservación de los ecosistemas, es muy difícil si tú crees que solo hay una especie, pero realmente hay varias, porque eso da muchos problemas, sobre todo legales, y también porque biológicamente, si hay varias especies, hay que conocer a cada una de ellas, evidentemente, porque si no lo hacemos, pues tampoco podemos conservarlas bien. Los miriápodos también les pasa lo mismo, hay mucho desconocimiento, los blatodeos, y así podríamos seguir. Lepidópteros, y formícidos, y ortópteros, y todo. Pongo un ejemplo en la derecha de un fotograma de Indiana Jones en busca del arca perdida, como se conoce aquí en España, en el cual vemos que ahí está Indiana Jones con 2 tarántulas en la espalda, que son braquipelmas, y que, bueno, pues si habéis visto la película, que seguramente sí, esta persona se encuentra ahora mismo en el continente africano. ¿Y qué hace una tarántula en el continente africano? Pues no lo sabemos, porque esta bella especie es mexicana. Este género es mexicano, es uno de los géneros de tarántulas más bellos del mundo y ha tenido muchos problemas por ello, porque antiguamente, pues como no estaba regulado, pues la captura ilegal del medio la pusieron muy en jaque en cuanto a conservación se refiere. Entonces, esta de aquí es un individuo del género de la Brachypelma, ¿vale? Esta especie, pues hace unos años, pues sabíamos que había varias especies, que si la Brachypelma smithi, que si, en fin, había varias especies. Pero ¿qué pasa? Tienen unos colores tan parecidos que no se sabía bien cuál era cuál y dónde estaba cada una. Entonces, bueno, pues vino la biología molecular, una herramienta muy importante hoy en día. Tened en cuenta que uno de los problemas más grandes de hoy en día es la especie críptica, es decir, externamente especies que parecen lo mismo, que se comportan muy parecidos, pero que realmente bajo ese nombre se engloban pues a varias especies. Entonces, esto ocurrió con la Brachypelma. Aquí vemos un árbol filogenético que se hizo en 2017 de Mendoza y Franke, muy interesante, en el cual se ve, si veis, el azul y rojo, Brachypelma amori y smithi, de forma externa son muy parecidas. De hecho, la Brachypelma amori es, vamos a decir, un clado hermano de todo este clado de abajo que llegaría desde la smithi hasta la uratum. Entonces, hacer este tipo de estudios es muy importante porque cada especie, esto es un claro proceso de especiación, porque además estas especies no se les solapan la distribución, sino que donde empieza la distribución de una, o sea, donde acaba la distribución de una, empieza la distribución de la siguiente especie. Nunca se encuentran en el mismo sitio en el medio. Entonces, es muy importante conocer
realmente cuántas especies, cuántas riquezas hay, porque si no, no podemos conservarlas bien. Aquí, por ejemplo, vemos que externamente hay muchísimas que son muy parecidas y que, sin embargo, luego son 4, 5 o 6 especies. Entonces, es muy importante. Lo que estaba diciendo antes, que además, cuando enseñé anteriormente a Indiana Jones, es que además ponen a una especie que no pertenece al sitio donde están, porque bueno, están en una película y evidentemente les interesa ser pues espectaculares y tal. Pero esto tampoco ayuda a que la gente tenga una cultura general para poder comprender bien y poder también generar conocimiento junto a los científicos, que es algo que vamos a ver posteriormente. El valor de aportar datos. La mayoría de las veces, en el caso de artrópodos, carecemos de extensas líneas temporales que nos impiden ver tendencias a largo tiempo, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues por algo muy básico. Es algo muy básico. Si tú no te fijas en las cucarachas a lo largo del tiempo, pues no vas a poder tener datos que comparar para saber si el cambio global está afectando o no. Y eso pasa porque todo el mundo, bueno, pues se fija en animales bonitos. Bueno, los pájaros, sí que hay estudios desde hace decenas de años, pero ¿quién se va a fijar, por ejemplo, quién va a tomar datos de un saltamontes? Entonces, esos son problemas. También muchas especies sufren problemas de monitorización. Si tú tienes que tomar datos para que las agencias te puedan ayudar a protegerlo o sacar leyes o los gobiernos puedan hacerlo, hay muchos problemas porque hay especies que no son fácilmente localizables. A pesar de ingente e incesante producción científica, desconocemos muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, pues creo que es importante poner en valor la ciencia ciudadana. Los científicos seguimos usando fuentes disponibles, que siempre van a ser útiles, como estudios propios nuestros, bibliografía, colecciones de museos. Sin embargo, debemos aprovechar nuestras potenciales fuentes en un contexto de cambio global tan crucial como el que estamos. Hay nuevas potenciales fuentes. Una de ellas es la ciencia ciudadana, que cualquier persona puede hacer fotos cuando va al campo y subirlas a internet a muchísimas plataformas que hay. También hay científicos en universidades que están poniendo disponibles muchos grupos de trabajo en los que la gente puede participar y tomar datos de mariposas cuando van al campo. Y, en fin, todo eso, toda la gente que también toma fotos de animales de forma oportunista, porque iba por el campo dándose una vuelta, encuentra algo y hace una foto y lo sube a internet, a iNaturalista de México o a cualquier otra. Eso es muy importante porque esos datos se van tomando y siempre sirven de algo. Siempre. Siempre es mejor tener algo que nada. Y a la larga, ese un dato, otro dato, otro dato, otro dato, a lo mejor a los 10 años, pues tenemos 10.000 datos. Si no me creéis, ahora vamos a verlo rápidamente antes de que acabe el tiempo de la ponencia. La importancia de una buena divulgación, que es algo que a mí me gusta hacer mucho, en YouTube, en Instagram, en Twitter, es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante una buena divulgación? Porque es tan buena como es tan importante y es tan necesaria como una buena producción científica, porque hay retroalimentación. Si yo hago una charla o voy a dar a un colegio una charla sobre insectos y a los niños les gusta, o a los padres les gusta, o a una familia, se van a interesar más y hay más probabilidades de que esa persona luego vaya al campo con entusiasmo y se genere un conocimiento colectivo que de otra forma no sería posible. Y es muy importante porque la ciencia es de todos, todos podemos colaborar. Entonces, bueno, yo trabajo actualmente en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, en el área de biodiversidad y conservación, y estoy en multitud de frentes, tanto con vertebrados como con invertebrados. Dentro de los invertebrados, pues estamos con ecología de coleóptero, con corología de coleóptero, con biología, comportamiento de insectos, el comportamiento de insectos sociales, biodiversidad de arañas, hexápodos antárticos, con muestras de la Antártida, divulgación científica, en fin, muchísimos frentes que os voy a resumir. Esto que veis aquí es un meloido, uno de los escarabajos que hemos hablado anteriormente, y es un animal que tiene un ciclo biológico preimaginal hipermetabólico. Es decir, una mariposa de seda tiene 3 estados, ¿no? El huevito, la larva, luego se transforma en la pupa y luego ya la mariposa, ¿no? Perfecto, gracias.
Entonces, bueno, es muy importante conocerlo. Este tiene 8 conversiones diferentes, es decir, lo mismo que una mariposa, pero 8 veces. Es muy difícil, como veis, estudiarlo, más sabiendo que es parasitoide a nivel larvario, es decir, parasita abejas y avispas, pero regula sus poblaciones. No es mala para las abejas, ni para las avispas, ni nada. Todo lo que existe en el ecosistema tiene una función y para eso existe, nada sobra. Si metemos algún ruido, como por ejemplo crear plagas, en ese caso somos los humanos, ¿no? Bueno, también tienen una hemolinfa, que es el equivalente a la sangre humana, una hemolinfa tóxica. Y esto, pues, hace que sean animales muy difíciles de estudiar. Por ejemplo, esta especie, Berberomeloe majalis, pues se creía que era una especie, pero se ha detectado que es un complejo de 8 especies. Es un endemismo ibero-magrebí y que ahora, lo que nosotros nos creíamos que era una especie, pues son 8 especies. Pues hay mucha información que generar porque no se sabe nada de ella. Es muy conocido por esto, porque hace la autohemorragia, expulsa su hemolinfa porque es tóxica para defenderse de los depredadores. Es un fitófago rastrero y, bueno, pues según Boloña, en 1988, como veis hace mucho tiempo, el imago puede encontrarse aquí y allí, a nivel larvario parasitoide, de una serie de abejas solitarias. Pero claro, ahora no sabemos si este ciclo tan complejo, que será parecido en todas, es exactamente igual o no, porque hay muchas especies nuevas que no sabemos todo de ellas. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay otra especie muy, muy cercana a esta que hemos enseñado antes, que ya está en peligro por todos los problemas que están sufriendo. ¿Pasará lo mismo con las demás especies? Pues no lo sabemos porque no tenemos esos datos. Por eso es importante generarlo, para saber qué es lo que le está ocurriendo a la especie y cómo podemos protegerla. Como se ha usado desde hace siglos, esta especie es conocida, por tanto, porque tenía muchas aplicaciones. Eso es muy importante porque podemos tomar datos de gente, porque como es muy fácil de identificar y podemos ver, gracias a todos esos datos que nos dan, cómo está distribuida actualmente y cómo estaba anteriormente. Y vemos cómo cada vez se está destruyendo más su ecosistema. Lo mismo estamos haciendo con ciervos volantes. Aquí tenía vídeos preparados, he metido muchas cosas por si daba tiempo, pero si no lo paso rápidamente. Los ciervos volantes lo mismo, hemos estado hablando de ellos, aparecen complejos de especies y tenemos que generar mucha información. Aquí tenemos una de las líneas que estamos llevando para poder conservarlo. Estamos actualizando dónde vive, algo tan básico pues no lo sabemos a día de hoy. Lo mismo estamos haciendo con los sociales. Por ejemplo, diferencia entre termitas y hormigas, pues no son lo mismo, unas son cucarachas y las otras no, las otras son himenópteros, aparecieron hace muchísimo tiempo y la diferencia de ellas es que unas son sociales y las otras no. Las cucarachas son sociales solo, pero también tienen termitas que son eusociales, divididas en castas. Entonces, la gente sabe mucho de hormigas, pero lo que no sabe es que las cucarachas son imprescindibles y no solo son aquellas que se le introducen en casa. Entonces, pues ese color tan feo que tienen es para camuflarse, porque tienen que tomar otras estrategias para poder camuflarse en el medio y poder sobrevivir, porque no todas son eusociales, aunque algunas sí son sociales. Estamos estudiando nutrición, comportamiento y socialidad de los insectos sociales para ver cómo se retroalimenta cada parte la una con la otra. También estamos con colémbolos, está muy en desarrollo esto, por especies invasoras que se están metiendo allí en la Antártida por el cambio climático y por el turismo. Y bueno, seguía Ciencia Colémbolos, que es el compañero que está colaborando, trabajando en esto, haciendo su doctorado, con el que estoy yo trabajando, y tiene fotos muy chulas. Algunas veces salen cosas que no nos gustan como basura en la Antártida, pero es muy interesante ver cómo está cambiando el cambio climático, el cambio global y la especie invasora, todo lo que teníamos pensado en algo tan frágil como es la Antártida y que hay que conservar. Así que nada, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Y nada, ha sido un placer enorme. Agradecemos la participación del maestro en ciencias Fernando Cortés Fossati y ahora procedemos a la ronda de preguntas. Les pedimos dejen su pregunta en la sección del chat. Y maestro, podemos ver que Simón Brambila ya dejó una pregunta.
la cual es, ¿puede pasarnos alguna de sus redes o correo, por favor? Sí, claro. Aquí mismo hay un chat, ¿verdad?, en el que puedo escribir, ¿cierto? Así es. Vale, un segundo, por favor. Me podéis seguir en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, como @ferdeman, ¿vale? Y también podéis seguirme en YouTube, donde cuando tengo tiempo subo algún vídeo de divulgación, que dejo aquí también el enlace. Y nada, siento si he tenido que correr mucho al final, pero había muchísima información y creo que era toda muy interesante y bueno, como cada uno al final suele decir que quiere vender su propio libro, pues no sabe elegir qué es más interesante que otra cosa y al final pues he corrido un poquito. Si tenéis alguna otra pregunta, estoy encantado de contestaros a todas. Y recordaros que también el viernes tenemos un taller de invertebrados, quien se haya apuntado, de artrópodos. En la sección de preguntas hay algunas personas que ya pusieron sus preguntas, Alexis. Vale, aquí veo. Mi pregunta, ¿los trabajos de diversidad sobre artrópodos son importantes hoy en día? Muchísimo, muchísimo, porque como hemos dicho, ocurre algo muy grave y es, hoy en día sabemos que los artrópodos son indispensables para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. Sabemos también que están siendo muy impactados por el cambio global, por las actividades humanas, y al mismo tiempo sabemos que hay un desconocimiento muy grande de estos animales. Entonces, podemos tener en el planeta entero repercusiones que afecten a nuestra calidad de vida y afecten al correcto funcionamiento del planeta sin saberlo, porque no sabemos todavía cómo funciona todo correctamente, cómo funciona bien, porque es que no tenemos esa información. Con lo cual es muy importante generar esa información. Aquí hay otra pregunta de Andrea que dice que cuáles son las principales causas del alarmante declive en poblaciones de insectos. Pues las que hemos dicho al principio de la presentación, fragmentación, que sería un ecosistema, lo fragmentamos, lo rompemos en trozos muy pequeños, no hay continuidad y se forman pequeños grupos de poblaciones que antes estaban unidas. De forma que cada grupo pequeño, como no puede reproducirse con los que estaban antes con él, porque hay carreteras o hay casas o hay cualquier construcción en medio, pues tienen que reproducirse entre sí. Al final hay endogamia y hay cuellos de botella genéticos y depresión por endogamia. Cada vez las poblaciones son peores, tienen peor calidad y acaban por extinguirse. También los pesticidas, bueno, las carreteras con el tráfico, también hay muchos atropellos de insectos, también muchísimo tema de captura ilegal en ciertos grupos, por ejemplo, tarántulas, escarabajos, las especies invasoras, por ejemplo, como he dicho, en la Antártida, por el turismo, por el cambio climático, hay especies que están llegando allí que no vivían y se están apoderando del ecosistema por nuestra culpa, quitándole el espacio pues, a las que vivían. Los artrópodos en general, no son los insectos, en este caso son colémbolos, que son hexápodos, no son insectos, pero al final es lo mismo. Buenas tardes, me llamo David, estudio en la UANL. Muchas gracias por ver la ponencia. Luego por aquí tenemos a Simón también que dice, ¿qué nos podría aconsejar para comenzar a realizar registros de artrópodos en una comunidad? Como enlistarlos, dividir sectores, pues sería muy interesante. Hay una cosa que se hace hoy en día en temas de divulgación científica y es hacer bioblitz. Los bioblitz son hacer una lista de todos los animales de un grupo, vamos a hablar artrópodos en este caso, que existen en un lugar. Entonces,
delimita una zona y se van muchísimas personas a esa zona a intentar, evitando, por supuesto, perturbar a los animales que allí viven y a las plantas y a todos los organismos, pues fotografiar, tomar datos y hacer una lista de todas las especies que viven en esa zona. Y es muy interesante, la verdad, realizar ese tipo de temas, sobre todo si os ponéis en contacto con algún investigador que esté en una universidad cercana y que sea especialista y pueda coordinar ese grupo, porque se toman muchísimos datos y esos datos luego son muy interesantes y muy importantes. Creo que ya están todas respondidas, ¿verdad? Vale, aquí hay otra, José Miguel. ¿Se han hecho estudios sobre las capacidades adaptativas de los artrópodos en zonas urbanas? Sí, sí que se ha hecho. De hecho, hay un libro enorme. Es que, claro, yo me quedaría hablando de esto durante horas porque me encanta, aparte de ser mi trabajo. Hay un libro solo de insectos urbanos y habla de cómo se ha adaptado todos los insectos a vivir con los humanos. Como yo decía, por ejemplo, antes, las cucarachas, de 4.500 especies de cucarachas, englobando las termitas, que se ha visto que son cucarachas que derivaron en el Jurásico de la forma más primitiva de una cucaracha que existía, pero bueno, son lo mismo. De hecho, fueron los primeros animales sociales que existieron, antes que las hormigas incluso. Esto se ve claramente en que solo 30 especies de las 4.500 se han convertido en plagas. ¿Pero por qué ha sido? ¿Porque las cucarachas son malas? No, porque han sabido adaptarse a vivir en un entorno urbano, a encontrar una fuente de alimento mucho más diversa y más abundante, como son la basura, porque los humanos somos muy cochinos, las cosas como son, diversos sitios donde vivir, más calentitos, menos a la intemperie, como son las casas. Entonces hay muchísimas adaptaciones muy interesantes que se recogen en muchísimos trabajos que existen acerca de esto. La verdad es que hay uno que se llama Urban Insects. Es un libro que está muy bien. ¿Qué más? Aquí. A ver, podría decir el nombre del canal de YouTube. No me aparece el link en el chat. Vale. Pues voy a escribirte aquí. Sería Animal Zoom, tal cual. Hay varios. También tengo otro de entrevistas a científicos que ahora mismo está muy parado porque hay mucho trabajo, pero lo retomaré. Animal Zoom y mi nombre. Yo creo que si pones esto en Google te va a salir. ¿Qué más? Si ya me encuentro con alguna especie de artrópodo a mi alrededor, ¿qué debería de hacer? En cuestión de encontrarla en zonas urbanas, pues también hay, no sé si te refieres a divulgación, pero en divulgación, por ejemplo, es muy interesante hacer también recuentos de qué especies se encuentran en las zonas urbanas, no solo en el campo o en zonas muy protegidas, sino también en el medio urbano, en un parque cerca de casa, porque así sabemos qué especies se han adaptado y qué adaptaciones, valga la redundancia, han presentado para vivir en estas zonas. Así que es muy interesante tomar datos también de ecología urbana. De hecho, hay personas, hay científicos, hay ecólogos que se dedican solo a ecología urbana de las especies, sean reptiles, sean invertebrados o sean aves. ¿Qué más? Buenas, Mario. Munguía dice que además del desarrollo urbano, ¿cuáles serían las principales amenazas para el desarrollo de los insectos? Pues, lo que he dicho antes, los pesticidas, todos los químicos que se van vertiendo en el campo para el tema de las cosechas, los atropellos en carretera, tanto en las matrículas de los coches. Muchas veces, antiguamente, se veían muchos insectos estampados en las matrículas del coche. Hoy en día eso es impensable. De hecho, se ha visto que en Alemania, por ejemplo, en 30 años ha disminuido un 75% la biomasa de insectos voladores. Es muchísimo. Es crítico, de hecho. Entonces, bueno, eso tiene que ver con los pesticidas, tiene que ver también con la fragmentación, con las carreteras, construcción de edificios y la presión urbanística sobre los medios, las basuras, en las especies invasoras, como hemos dicho, las carreteras y los impactos de coches. Hay muchísimos impactos, sobre todo el hecho de que son animales que
sufren muchos problemas porque muchos de ellos no tienen una gran dispersión. Otros sí, otros vuelan y se encuentran otros grandes problemas, pero otros no. Entonces, pues la pérdida de biodiversidad también es uno de los grandes problemas, porque hay muchos animales que a lo mejor dependen de una flora en concreto porque hace la polinización y estamos destruyendo esa flora en concreto, entonces el animal que depende de esa flor pues también se está viendo afectado. Es todo un dominó enorme que se va alimentando de un lado a otro. Y creo que ya no hay más, ¿verdad? Creo que están todas, ¿verdad? Si no, me corregís. Si tenéis alguna pregunta más, por favor, escribidla. De hecho, aún nos quedan 4 minutos, así que si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede escribir en la sección de preguntas. Sí, 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 totalmente. Estoy, vamos, totalmente disponible a hacer cualquier pregunta. Muchas cosas se quedaron en el tintero, porque ya digo que hay muchísima información que dar sobre esto, pero en cualquier instante, en cualquier momento, os podéis poner en contacto conmigo, que estaré encantado de tanto ahora responder a vuestras preguntas como mañana, dentro de un mes o cuando queráis, que vamos, podéis contar con que dentro de lo apretada que tengo mi agenda de trabajo, porque la verdad es que estamos muy atareados, voy a poder, vamos, hacer lo que pueda para contestaros a todo lo que queráis. De hecho, en el chat voy a escribir mi correo también, por si lo queréis tener. Así podéis escribirme cuando queráis y de verdad que encantadísimo os responderé a lo que pueda. Ahí está. Alexis, hay más preguntas en el chat. Aquí 3 preguntas más. ¿Podemos ver alguno de los vídeos de la presentación? Sí, ahora si queréis lo pongo un segundo. Si, Elisa Romero, si aparece un artrópodo en una zona urbana que puede peligrar la vida humana, ¿qué se debe hacer? Si ya constituye plaga, ya es competencia de otro tipo de temas. Eso ya es, en este caso en nuestro país, pues sería ya salud pública, supongo que allí será similar, aunque cambie un poco el nombre, pero ya sería cuestión de salud pública. Y evidentemente tú en tu propiedad, si es un animal que peligra tu vida o que es una plaga, tienes evidentemente derecho a tomar medidas, ¿no? Pero siempre tenemos que ser conscientes de que si hemos creado una plaga, la perturbación la hemos creado nosotros, el ser humano. Es importante. También es importante porque hay gente muy miedosa que se cree que cualquier animal que tenga más de 4 patas es peligroso y no. No es peligroso. El 90%, 99% de las arañas son inofensivas. Entonces, la gente pues tiene que informarse bien porque al final se acaban matando muchos animales que se debería de evitar matarlos. Simplemente pues sacarlo a la calle y ya está. Evidentemente no exponiéndose por si acaso son tóxicos o lo que sea, ¿no? ¿Qué más? ¿Ha tenido la oportunidad de trabajar con insectos de importancia forense? Me gustaría conocer trabajo acerca de este tema. Pues no mucho, porque mi trabajo va más derivado a conservación de la biodiversidad, pero sí que conozco cosas relacionadas con el tema, que no trabajo mucho, por ejemplo, escarabajos o insectos que en general van apareciendo en un orden concreto y sabiendo el orden concreto en que aparecen esos insectos en un cadáver, podemos saber cuántas horas lleva muerto. Es muy interesante, pero si quieres te contesto fuera de esto y me escribes si quieres. Aquí la especie de escarabajo de molinfatósica está relacionada un poco más estrechamente con el escarabajo bombardero. Parecen algo semejantes sus mecanismos. El nombre común de allí no lo conozco. Creo que no. Creo que te refieres al escarabajo que expulsa un líquido. Y no. Sí que es cierto que meloidos sí que hay en México. Y de hecho son muy parecidos. Aquí tenemos también otra pregunta de Adlai Alejandro, que dice cuáles son los problemas principales que enfrentan los artrópodos marinos como consecuencia de actividades humanas. Pues, por ejemplo, la acidificación de los océanos. La acidificación de los océanos, vertemos mucho CO2 al aire, ese aire se acaba disolviendo, se acaba, sí, bueno, el carbono se acaba disolviendo en el mar
y la concentración de ácido carbónico aumenta, atacando a las estructuras duras calcáreas que tienen los artrópodos marinos. Podría decir su correo, no me aparece en el chat. Sí, lo puedo poner aquí, lo acabo de escribir antes, pero tal vez no haya funcionado. Aquí tenéis. Yo creo que ahora sí. Acabo de escribir las respuestas. Y el vídeo, pues me parece que en otro momento, si queréis cualquier cosa, me escribís, pero creo que estamos en tiempo, ¿cierto? Pues si puede responder la última pregunta de parte de Fátima Martínez. Estupendo. El tema de los vídeos de la presentación, como digo, escribidme y os enseño lo que queráis, ¿vale? Y aquí decimos si es posible dedicarse al estudio de artrópodos en general, es decir, no necesariamente tengo que irme a la línea de aracnología o entomología. No entiendo qué quiere decir concretamente. Creo que sé por dónde vas. A ver, si tú tienes que... Para los artrópodos no es ninguna carrera, no es ningún estudio concreto. Tendrías que empezar por biología y luego ir especializándote mediante la maestría y luego ya pues investigación pura. Entonces uno se va formando cuando ya va metiéndose en más investigaciones serias. No necesariamente tengo que irme a la línea de ananología, entomología. El estudio de artrópodos, como digo, es algo que se va haciendo formación continua. Biología, luego ya, por ejemplo, os vais metiendo por temas de investigación y vais conociendo personas expertas en eso. Por ejemplo, se me viene a la mente gente de la Autónoma, por ejemplo, de México. Allí trabajan también con arácnidos, que conozco personas yo allí, porque en México tengo muchos colegas y amigos. Entonces, bueno, pues te vas poniendo en contacto con estas personas y vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, pues primero en ciencias ambientales, biología, y luego pues te vas especializando poco a poco, haciendo pues máster, doctorado, investigaciones relacionadas, conociendo personas, asistiendo a congresos y te vas formando poco a poco. Pues debido a que el tiempo para las preguntas se terminó, pues queremos agradecer nuevamente por su presencia y participación en este congreso al maestro en ciencias, Fernando Cortés Fossati. Y nos despedimos con la entrega de su diploma digital, el cual se le enviará a su correo, maestro. Hemos concluido por el día de hoy las conferencias y ponencias y pues procederemos con la rifa del día de hoy. Muchas gracias, maestro. Vale, muchísimas gracias a todos y en estos tiempos difíciles que estamos pasando con el coronavirus, de verdad os deseo personalmente lo mejor a todos y espero que pronto salgamos de esto juntos. Un saludo y muchísimas gracias por invitarme y por la asistencia de tantas personas. Gracias. Hasta luego.